hablando la semana pasada, comencé a hablarles acerca del tema en el valle y en la montaña, y hablamos acerca de que nuestra vida a veces pareciera una montaña rusa en la que hay altos y hay bajos, tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos a lo mejor desafíos, tenemos en situaciones a veces de enfermedad o de pérdida. Y luego también hay tiempos en los que todo parece que está bien o normal y se siente bien, pero la realidad es que la vida es así, la realidad es que hay dificultades, la realidad es que hay valles de sufrimiento, valles de tentación, valles de muerte, pero también hay un lugar en la montaña, y aún en medio de una situación de valles, en la que estamos en los valles, podemos ir a esta montaña en la que nos acercamos al Señor, en la que tenemos comunión con Él, en la que podemos venir a su presencia. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, que aún cuando estemos en un tiempo de dificultad, en un valle a lo mejor de tentación, en un valle de a lo mejor soledad, en un valle quizá de enfermedad o de sufrimiento, podemos voltear y acercarnos al Señor, subir a la montaña y acercarnos a Él. La semana pasada terminamos hablando, y yo les leí un versículo en Habacuc capítulo 3 versículo 19, que Habacuc venía hablando y diciendo: aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya fruto, o sea, aunque la cosa esté difícil, en pocas palabras, aunque la situación esté de lo peor, como a veces nos sucede a nosotros, ¿sí o no? A veces no hay vacas en los corrales. ¿Cuántos de ustedes tienen vacas? Ningún ganadero aquí. No tiene vacas, gallinas. Bueno, algo, no tenemos ya eso, pero figurativamente tenemos cosas, nuestro trabajo. Y a veces, aunque no haya trabajo, pudiéramos decir nosotros, aunque no haya fruto, o sea que aunque a lo mejor no haya los recursos que necesitamos, aunque estemos pasando por un tiempo de dificultad o de enfermedad, o de traición o de soledad, qué sé yo, tantas dificultades o de tentación, dice Habacuc, el profeta Habacuc: aunque todo esto pase, aunque esté pasando por todo esto, yo voy a confiar en el Señor. Y termina el versículo 19 del capítulo 3 de Habacuc diciendo: el Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Y luego nos dice ahí, para quién fue escrito esta canción que escribió Habacuc. Él me hace subir, dice, aunque esté en dificultad, termina diciendo: el Señor soberano es mi fuerza. Él es mi fuerza y Él me hace subir, Él me da pies para subir a la montaña. Como los venados, no sé si alguna vez han visto los venados o las chivas, en alguna, a los que les tocó a lo mejor verlas en vivo, pero a lo mejor si no pueden verlos ahí en el internet y darse cuenta cómo trepan las montañas de una forma extraordinaria. Que tú dices: ¿cómo es que pueden subirse en las montañas y en estas orillitas y subir de tal forma, ¿no? que pueden subir una montaña tan alta? Y dice Habacuc: así, cuando yo esté en la dificultad, en medio de la dificultad, el Señor hace mis pies como el venado. En otra versión dice: hace mis pies como el ciervo, para subir a las alturas. Y cada uno de nosotros podemos, aún en medio de la dificultad, subir a las alturas, a una montaña, para encontrarnos con el Señor. Cuando pensamos en la montaña, hay dos montañas que pudiera decirle. Una montaña física, si pudiéramos así decirlo, en la que todo está bien, en la que todo va a estar perfecto, en la que no va a haber dificultades, en la que no va a haber carencias, en la que no va a haber más llanto ni dolor. Y todos queremos estar ahí, y un día vamos a estar ahí. La Biblia nos dice que llegará el momento en el que vamos a estar con el Señor, y ahí no habrá más llanto ni dolor. Y en un sentido, esta es la montaña física, en la que un día vamos a estar ahí con el Señor, y ya no más habrá dificultades, ya no más habrá tentación, ya no más habrá enfermedad, ya no más habrá pobreza, ya no más habrá relaciones rotas, sino que ahí viviremos en la perfección, en la montaña perfecta, en la montaña perfecta. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis
21, 3 al 4, oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y les secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Habrá un momento en el que tú y yo no vamos a tener que luchar ya más. Habrá un momento en el que tú y yo ya no vamos a estar en el valle de la desesperación, en el valle de la muerte, en el valle de la tentación, en el valle de la soledad, en el valle de la carencia. ¿Cuántos a lo mejor estamos cansados de estar siempre batallando en nuestras finanzas? ¿No? Llegará el momento en el que eso ya no va a ser una preocupación. Llegará el momento en el que vamos a subir a esa montaña real con el Señor, en el que vamos a estar en medio de la ciudad de Dios y Él va a estar en medio de nosotros y Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Así es que podemos tener la esperanza de que un día ya no pasaremos por dificultad. Todos aquellos que a lo mejor están pasando, personas que están pasando por enfermedad, personas que están pasando por dificultad, personas que están pasando por alguna carencia, pueden estar seguras, si su fe está puesta en el Señor, que un día ya no va a ser así, que un día ya no van a tener que pasar por la dificultad. Y esta en cierto sentido es una montaña física, pero también hay una montaña espiritual. Y esta montaña es una espiritual, es un valle, es una montaña que está en medio de cualquier valle y podemos subir a esa montaña en cualquier momento de nuestra vida. Así que nosotros estemos pasando por cualquier dificultad en esta tierra, antes de llegar al cielo, hay esa montaña espiritual en la que nos podemos acercar nosotros y subir a esa montaña espiritual y encontrarnos con Dios. Es un estado espiritual al que podemos acercarnos en cualquier momento. Por eso nosotros no podemos decaer aun cuando estemos pasando por cualquier dificultad, porque nosotros tenemos un refugio que los demás no tienen. La gente de allá afuera no tiene esperanza, pero nosotros tenemos esperanza. La gente de allá afuera no tiene refugio, pero nosotros tenemos refugio. Nosotros podemos acercarnos a esta montaña espiritual, a este lugar en el que el Señor nos habla, nos bendice y se revela a nosotros. Y de esto quiero hablarles hoy, de esta montaña espiritual en la que vamos nosotros a poder acercarnos en cualquier momento. Para que sea que estés en el valle de la tentación, sea que estés en el valle del sufrimiento, sea que estés en el valle de la soledad o de la angustia, puedas tomar ese beneficio que Dios nos ha dado de podernos acercar a esa montaña espiritual en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier lugar. No tiene que ser nada más en la iglesia. No tiene que ser ni siquiera un momento preparado en el que tienes que estar a solas, sino que esa montaña espiritual es un lugar al que podemos acercarnos a cada momento y en cada situación en la que estamos. En esa montaña espiritual encontramos primero que nada instrucción de parte de Dios, instrucción para nuestra vida. Cuando pensamos en el pueblo de Israel, Dios se le reveló al pueblo de Israel, ¿dónde? En una montaña, en el monte Sinaí. Ahí en ese monte Dios se les reveló, en un monte físico. Dios se les reveló y les dio su instrucción al pueblo de Israel, les dio su ley en una montaña. Y vamos a ver en un momento este pasaje que nos habla de lo que pasó en Éxodo capítulo 19, versículo 2 al 3. Dice: después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúnciales a los descendientes de Israel. Dios había sacado a su pueblo Israel, lo había llevado a través del desierto. Llegan al pie de un monte y Dios le dice a Moisés: sube aquí al monte. Y luego le da instrucciones, le dice: le vas a hablar al pueblo estas instrucciones.
Y durante todo este capítulo, que no tenemos tiempo para leerlo todo, pero se los voy a parafrasear, básicamente Moisés sube y Dios le da los 10 mandamientos, le da la instrucción, le da la ley. Le dice, esto es lo que ustedes van a hacer, por esta ley ustedes van a vivir, por esta ley ustedes van a caminar. Y luego le dice, ahora baja y prepara al pueblo y que se santifiquen, y al tercer día el pueblo también se va a acercar al monte. Le dice, al tercer día el pueblo, todo el pueblo de Israel pueden acercarse, ahora hasta cierto lugar, pero pueden acercarse. Y yo, le dice Dios, yo les voy a hablar. Yo les voy a hablar personalmente y ellos van a escuchar mi instrucción al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no estaba preparado. Y el pueblo de Israel, lo que cuando Moisés baja y les dice, prepárense, el pueblo de Israel se prepara y luego se acerca, pero cuando se acerca y escucha la voz de Dios, dice, no queremos oír la voz de Dios en el monte. Y podemos ver lo que pasa algunos versículos después en el capítulo 20, del versículo 18 al 19. Esto es lo que sucedió cuando los israelitas oyeron, después de que se habían acercado al monte, cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. Piensa en esto, qué tremendo. Dios se le muestra al pueblo y le dice, yo les voy a hablar, yo voy a tener una relación con ustedes, yo les voy a hablar, les voy a dar mi instrucción en el monte, les voy a dar mi palabra. El pueblo tiene la oportunidad de acercarse, y cuando se acerca y oye el estruendo y la magnificencia de Dios, dice, no queremos una relación directa con Dios. Mejor háblanos tú, Moisés, mejor háblanos tú. Y en un monte Dios le habla al pueblo de Israel para darle instrucción, en un monte físico. Lo tremendo es que tú y yo ahora nos podemos acercar a Dios, pero ahora es un monte espiritual. Tú y yo podemos ahora acercarnos a ese Dios, y tenemos esa oportunidad de tener una relación directa como la tuvieron ellos, en un monte espiritual en el que nos acercamos. Porque miren lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, versículo 18 al 24. Ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino, como les sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos oyeron un impotente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablarles. Retrocedieron temblando bajo el mandato de Dios, y dijeron, si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio, que dijo, estoy temblando de miedo. En cambio ustedes, nosotros, pueden decir yo, esto está hablando de nosotros. En cambio ustedes han llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza, como la sangre de Abel. Un monte espiritual. Ya no es un monte físico, ya no es un lugar físico al que tengo que correr cuando estoy en medio de la dificultad. Ahora es un monte espiritual en el que me puedo acercar y puedo tener una comunión con Dios a través de la sangre de Cristo.
a través de la sangre que fue rodeada por nosotros, a través de la sangre que nos da libertad, que nos da entrada, que nos da perdón. Por eso es que en medio de las dificultades, en medio del valle, en medio de la tentación, en medio de cualquier problema que podamos enfrentar, tú y yo podemos acercarnos a esta montaña espiritual. Para el pueblo de Israel esto fue un tiempo, una experiencia única. Solamente pasó ahí y ya no más volvió a pasar. Tuvieron su oportunidad y dijeron mejor no. Tuvieron la oportunidad de tener comunión con Dios y dijeron mejor tú, Moisés. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de día a día acercarnos directamente a esta montaña espiritual en la que podemos tener comunión con Dios, en la que nos instruye el Espíritu de Dios, en la que nos instruye el Dios vivo. Ya no tenemos que depender de alguien más. Ya no tenemos que depender de un lugar. Ya no tenemos que depender de que alguien nos acerque a Dios. Ahora tú y yo podemos acercarnos directamente a la montaña espiritual, al lugar de su habitación, a la ciudad de Sión, y poder venir delante de Dios y encontrar instrucción de Dios para nuestra vida, así como el pueblo de Israel encontró instrucción, los 10 mandamientos. Ahora Dios escribe sus mandamientos en nuestros corazones. Ya no son escritos en tablas de piedra, ahora son escritos en nuestros corazones por su Espíritu. Entonces, en medio de cualquier dificultad que nos encontremos, en medio del problema que tú estés, tú puedes acercarte a Dios y en medio de esa situación decirle: Señor, ¿cuál es tu instrucción para mi vida? ¿Cuál es tu instrucción para esta situación que estoy viviendo? ¿Cuál es tu instrucción para este problema? ¿Qué es lo que debo de orar acerca de esta enfermedad? ¿Qué es lo que debo de orar acerca de esta relación? ¿Qué es lo que debo de hacer acerca de mis finanzas? ¿Cómo debo de manejarlas? ¿Cómo debo, Señor, de vivir mi vida? Y vamos a encontrar instrucción, porque Dios nos ha prometido que si venimos a este lugar espiritual, a esta montaña espiritual, Él nos va a hablar y nos va a dar instrucción. Y en esta montaña de instrucción, esta montaña espiritual en la que nos podemos acercar a cualquier momento, no nada más es que existe la instrucción de Dios para nosotros, también existe la bendición de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos bendición sobre nuestra vida? Y queremos ver bendición sobre todas las áreas de nuestra vida. Lo tremendo es que cuando hablamos de las bendiciones más poderosas que se han proclamado sobre nosotros, de la boca de Jesús fueron habladas desde un monte. Cuando Jesús habló en el monte de las bienaventuranzas y empezó a hablar acerca de sus bendiciones y empezó a hablar acerca de cómo sería nuestra relación con Él y todos esos beneficios que encontraríamos al acercarnos a Él, Jesús viene y les empieza a hablar a sus discípulos en Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12, y les da todo un mensaje acerca de la bendición que está disponible para ti y para mí. Jesús empieza hablándoles y les dice: viendo a la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando te encuentras en pobreza, y esta pobreza significa a veces que estamos contritos, que estamos en dificultades y nos humillamos delante del Señor. Dice: bienaventurados de ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, o sea, benditos son los que lloran, porque ellos recibirán consolación. O sea que cada vez que tú y yo lloramos por una situación, tú y yo lloramos delante del Señor, no está mal. No es falta de fe llorar. No es falta de que a lo mejor no estamos confiando en Dios. La Biblia dice: aquellos que lloran son benditos y recibirán consolación. Jesús dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquellos que a lo mejor en medio de una dificultad, en una relación, deciden llevar el aprobio, como dice la palabra del Señor. Deciden mejor callarse en lugar de ser el que siempre pelea y siempre quiere revancha. Dice: bienaventurados, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Jesús les dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Me llama la atención que en ningún momento Jesús dice: pobrecitos de los que sufran persecución, pobrecitos mis hijos cuando les vaya mal, pobrecitos cuando ustedes estén en una carencia. Jesús dice: benditos, ustedes son benditos, porque si se han acercado al monte espiritual, si se han acercado a mí, van a encontrar bendición aún en medio de cualquier valle. Bienaventurados son por mi causa si los vituperan, o sea, si les insultan y los persiguen y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. En ese monte que tú y yo nos podemos acercar a cualquier momento, en cualquier situación, encontramos la bendición que necesitamos para nuestra vida. Otra forma de traducir el ser bienaventurado es ser feliz. ¿Y cuántos de nosotros no queremos ser felices? ¿Queremos ser felices, sí o no? Queremos que nuestra vida tenga felicidad. Queremos que nuestras relaciones sean unas relaciones felices. Queremos que nuestro futuro sea un futuro en el que podemos encontrar felicidad y alegría y gozo. Y Jesús les dice: ustedes van a ser felices cuando entren en el monte de la bendición y vivan por todos estos principios. Vivan por esta palabra que yo les doy. Caminen no por lo que ven, no por vista. Por eso nos dice la palabra del Señor: no es por vista. Cuando caminen por fe, viendo más allá de las circunstancias, viendo más allá de lo que está pasando ahorita. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en tu vida? Que a lo mejor solamente eso estás viendo, a lo mejor hasta estás soñando esas cosas. Cuando viene algún problema a nuestra vida y todo gira alrededor de él y no lo podemos a veces sacar de nuestras mentes, y nos acostamos y ni descansamos porque nuestra mente solamente está dando vueltas alrededor de este problema, a lo mejor de cómo voy a resolver estas situaciones, a lo mejor qué va a pasar en el futuro, y nuestro corazón se llena de ansiedad y se llena de dificultades y empezamos a solamente ver lo que está enfrente de nosotros. Pero tenemos que caminar por fe y no por vista. Jesús los llama a este monte, a un monte físico, pero desde este monte físico les da una bendición espiritual para ti, para mí, para que nos podamos acercar nosotros y agarrar esa bendición y caminar en sus principios. Entonces, en cada momento, en cada situación, tú y yo nos podemos acercar al monte espiritual en el que nos encontramos con Dios. Pero lo mejor de todo es que en el monte espiritual, en este monte espiritual, encontramos la revelación de quién es Jesús. Y cuando encontramos esa revelación, todo cambia. Cuando encontramos la revelación de quién es Jesús, todo cambia alrededor. Puede estar todo mal, pero si hay una revelación de quién es Jesús, todo va a ser diferente. Los grandes hombres de Dios que han pasado por dificultades, por persecución, hombres que han pasado años enteros en la cárcel, sufriendo por el evangelio injustamente, solamente la revelación de Jesús es la que los ha mantenido seguros de que hay algo mejor, de que hay algo más allá, de que su vida no está limitada a sus circunstancias. Nuestra vida no está limitada a lo que está pasando alrededor de nosotros, pero eso solamente lo cambia la revelación de quién es Jesucristo. Entonces, en el monte espiritual al que el Señor nos llama, en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier hora que podamos venir y acercarnos a Él y vivir en ese momento, aun cuando estemos en valles, encontramos revelación. Precisamente es en un valle, en un monte, donde Jesús se transfigura y se les revela a unos de sus
más cercanos discípulos. Mateo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a los dos hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se vio tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Y miren lo que sucede aquí, pongan atención. Pedro exclamó: Señor, qué bueno, ¿no? Qué maravilloso, qué suave que estemos nosotros aquí viendo esto, dice Pedro. Si tú deseas, haré 3 enramadas, 3 tabernáculos, que significaban lugares de adoración. Haré 3 enramadas para recordatorios, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Qué brillante idea, ¿no? Dijeron: vamos, Señor, qué suave que estoy aquí, voy a hacer 3 enramadas. No había terminado de hablar, o sea que Dios lo interrumpió. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz que dijo: estás mal, olvídate lo que estás diciendo. Este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo, a Él escúchalo. Olvídate de Moisés, olvídate de Elías. Este es mi Hijo amado, a Él escúchalo. La idea parecía maravillosa, ¿no? La idea parecía grandiosa de Pedro. Voy a hacer 3 aquí, voy a quedar como el que hizo 3 pequeñitas iglesitas, aquí una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús. Qué tremendo está esto. Y el Padre le habla, mientras todo está hablando, no lo deja terminar de hablar. Le dice: este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo. ¿A quién? A Él. ¿A Moisés? ¿A Elías? Escúchenlo a Él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se les acercó y les tocó y los levantó y les dijo: no tengan miedo. Porque cuando venimos a la montaña de la revelación, solamente hay uno. En la montaña de la revelación, en la montaña espiritual, solamente hay una revelación de uno solo, que es el mediador entre Dios y los hombres. Uno solo, y este uno es Jesucristo. Ahí se desvanece todo lo demás. Es cierto que Moisés fue grande entre los hombres. A través de él Dios habló y dio sus leyes. Él sacó al pueblo de Israel. Él fue un grande hombre que hizo grandes milagros. Igualmente Elías fue un gran profeta. El Señor incluso se lo llevó sin ver la muerte. Pero hay uno solo al que tú y yo podemos venir, y que es el mediador entre Dios y los hombres. Es uno solo, y nosotros tenemos acceso directo. Y el Padre les dice a sus discípulos: escúchenlo a Él. Pueden escucharlo a Él. Escúchenlo a Él. En esa montaña espiritual tú y yo nos acercamos y encontramos esa revelación de Jesucristo, que a veces nos va a dejar aterrados y nos va a dejar rostro a tierra y nos va a dejar así como que: ¿de qué se trata esto? Pero después de eso, lo maravilloso es que Jesús viene y no les reprocha, les dice: ¿cómo se les ocurre venir y querer a ustedes hacerme igual que Moisés y que Elías? Jesús viene y los toca porque entiende quiénes somos y les dice: no tengan miedo. Porque aún en medio de la dificultad más grande, aún en medio del valle más profundo, aún en medio de la enfermedad más fuerte, aún en medio del problema más grande, Jesús viene y cuando nos acercamos a Él nos dice: no tengas miedo. No tengas miedo. Porque no se acercaron al monte físico. Ya no somos como los del pueblo de Israel, que estaban aterrados. Incluso Moisés estaba aterrado. Ya no somos como ellos. Ahora nos hemos acercado a Jesús. Tú y yo no nos estamos acercando a la columna de fuego. Tú y yo no nos estamos acercando, como dice el escritor de Hebreos, al monte físico. Tú y yo nos estamos acercando a Jesús, el mediador de un nuevo pacto.
aquel que se pone entre Dios y nosotros y dice: tú puedes acercarte porque yo estoy aquí. Y esa es la gran bendición que tú y yo tenemos, aún en medio del valle más profundo en nuestra vida, aún en medio de la situación más grande, aún en medio del problema que parezca que no tiene ninguna solución física, aún en medio de la dificultad más grande. Y si no fuera así, cuando piensas en las personas que les ha tocado sufrir durante grandes periodos de tiempo, ¿qué sería de ellos si no encontraran la esperanza en Jesús? La esperanza de que se pueden acercar a Él y la esperanza de que pueden entrar en este lugar secreto con Él, pero también un día van a estar en el lugar físico con Él. Póngase de pie conmigo. Cuando una madre pierde a un hijo, algunas de ustedes yo sé que han pasado por eso. Mi esposa y yo, nosotros pasamos por eso cuando Reina se embarazó la primera vez. A los meses, un mes y medio, perdió al bebé. Y ese sentir de pérdida es una situación que no lo esperas, que no lo sabes digerir a veces. Y muchas otras han pasado así por eso, muchas otras mujeres. Cuando una familia pierde a un niño, algunos años ya hace, yo creo que algunos 2 años, aquí en el área de la ciudad, esta familia cristiana a la cual le roban su hija de la iglesia, de afuera de la iglesia, le roban a su hija, se la llevan y la encuentran después muerta al cabo de varios días. A lo mejor ustedes escucharon. Cuando piensas en esas situaciones y dices: ¿qué está sucediendo? Cuando dices: ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué a nuestra familia? ¿Por qué a nuestra casa? Cuando estás a punto de perderlo todo porque te dejaron sin trabajo, ya no tienes recursos, ya no tienes forma de sacar adelante a lo mejor la casa, y las deudas se empiezan a apilar una sobre otra, las deudas se empiezan a amontonar y la desesperación llega y dices: ¿qué es lo que va a pasar con mi familia? ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? Problemas en las casas, cuando llega una enfermedad que no esperabas, un diagnóstico que no te gusta escuchar, y nos encontramos en el medio del valle. Cuando muere alguien de tu familia estando lejos y no puedes ir a verlo porque estás en circunstancias en las que no puedes. Una y otra vez encontramos las dificultades, los problemas, los valles de esta vida, los valles por los que tenemos que atravesar. Pero tú y yo podemos, en medio de ese valle, en medio de esa dificultad, levantar nuestra cabeza y acercarnos a Jesús, acercarnos a Él. Y ahí, en ese lugar en el que nos acercamos, ese es un lugar espiritual en el que podemos clamar en cualquier momento, en cualquier situación. Estás en el carro, algunas de las situaciones en las que yo he podido tener una oración más fuerte ha sido durante el tiempo de estar manejando. A lo mejor en tu casa, cuando ya no hay nadie y solo te queda rendirte a Dios, acercarte a Él. A lo mejor quedar tirado como los discípulos quedaron, aterrados porque no sabes qué es lo que va a pasar. Pero ahí en medio de esa situación Jesús se acerca a nosotros y te dice: levántate, no tengas temor, no tengas miedo, porque te has acercado y nos hemos acercado al monte espiritual.
Y si a lo mejor ha habido momentos en tu vida y te has olvidado y te ha sobrellevado las circunstancias de esta tierra, hoy es el momento en el que te acuerdes que tienes entrada, que a través de Jesús podemos entrar a este lugar, podemos subir esta montaña donde Dios nos habla, donde nos encontramos con Él y donde encontramos su bendición, su mano sobre nosotros. ¿Cómo no cierras tus ojos conmigo? Y nos acercamos a su presencia. Nos acercamos a tu presencia, Señor. Nos acercamos a tu presencia, Señor.